Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la bienvenida a Radio Shanghai. Cada vez falta menos para llegar a los 700 programas y gracias por seguir del otro lado. Hoy, la iglesia que perdió el rumbo. ¿Estamos llenando templos mientras vaciamos el evangelio? Misraim Piñón nos desafía con una reflexión que seguramente va a incomodar a más de uno. Así que ponete cómodo porque ya empezamos. Soli Deo Gloria. Ahora sí vamos a lo que nos importa, que es la iglesia y el tema de hoy, ¿no? El tema que realmente es el que quiero tocar con ustedes y que podemos estar acá. Entonces, quiero que seamos sinceros, que seamos honestos, que seamos reales con lo que voy a hablar. Y quiero que podamos quitarnos los lentes de la cosmovisión con la que estamos viendo el mundo. Porque cuando nosotros llegamos a ciertas posturas o a ciertos temas que contraponen nuestra postura, lo más natural que pasa es que el cerebro se siente en alerta y empieza a segregar cortisol, entonces produce una suerte de miedo y cuando nuestras creencias se ven contrapuestas, entonces nos alteramos. Por eso es que a un boomer le cuesta tanto trabajo decir me equivoqué o tienes razón o lo que creí por muchos años no era verdad. Saludos al MC Gabo, gente. MC Gabo cumplió años. Felicidades, feliciten a MC Gabo, cumplió años. Este individuo cumplió años, ayer jueves cumplió años, por eso ayer se desapareció de la paz de la tierra. Así que MC Gabo, feliz cumpleaños, men, que Dios te bendiga. Te mandé un mensaje, pero me adelanté. Entonces, feliz cumpleaños, Gabo, que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo, espero te le hayas pasado bien, espero hayas comido harta torta, harto pastel y buen café. Entonces, felices 15 años. La iglesia ha pasado por muchas fases a lo largo, ya ahora sí les prometo que ya no me voy a distraer. Les prometo que ya no voy a leer el chat, ¿ok? Es más, voy a colapsar el chat para no distraerme. La realidad es que la iglesia se ha visto atacada por mucho tiempo. Entonces, hoy les digo, vemos, nuestras ideas se pueden ver contrapuestas y nos ponemos pique, ¿no? Nos ponemos erizos en torno al tema y luego sacamos la espada y queremos empezar a mochar orejas de todos los que no creen como nosotros. En nuestras iglesias estamos viendo una realidad y es que la realidad es que los jóvenes, pese a que quieren conectar con lo espiritual, están abandonando la iglesia. Pese a que los jóvenes quieren poder llegar a acercarse a lo divino, están alejándose de la iglesia, porque la iglesia ya no les genera inspiración ni crea en ellos una suerte de coinonía, de comunidad. Entonces hoy quiero que abordemos este tema. Y cuando yo hablo de la iglesia morirá, no puedo dejar de pensar en este individuo. No puedo dejar de pensar en Nietzsche cuando escribe Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, ¿no? Entonces, antes de empezar, quiero hacer una diferencia que va a ser brutal para el resto del live, ¿ok? Y esta es una diferencia. Quiero que entendamos la iglesia como institución y la iglesia como organización. La iglesia es un organismo vivo. Frank Viola tiene un libro donde habla de la iglesia y justamente, no recuerdo el nombre ahorita, pero es súper recomendado. Y Frank Viola dice que es curioso que cuando Dios en la Biblia nos presenta el proyecto de iglesia, siempre habla de él como un organismo vivo. Entonces, la iglesia como organismo vivo es algo que viene del corazón de Dios y la Biblia dice, Jesús mismo dijo que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Entonces, un spoiler, la iglesia nunca morirá. La realidad es que la iglesia como organismo vivo nunca va a morir porque está sustentada en el corazón de Dios, está sustentada en el corazón del Padre. Pero cuando hablamos de iglesia como institución, esa institución está destinada al fracaso si la iglesia no se replantea ciertas cosas. Los sociólogos y la gente que sabe de esto dice que la iglesia está a una generación de morir. Ahorita la iglesia está siendo liderada por boomers que están temiendo dejarle el control a millennials, ¿no?
Pero cuando esos millennials, cuando nosotros que somos millennials, tengamos que dejarle liderazgo a la generación Z, es esa generación Z la que decidirá si la institución sigue o no. No porque la odien o no, sino porque la iglesia tiene que replantarse ciertas cosas en torno a cómo está llegando a la generación. Y eso es lo que quiero que hablemos hoy. Cómo la iglesia, de hecho, en la clase que yo voy a dar en el seminario, que deberías tomar, Iglesia y Posmodernidad, vamos a hablar desde la postura de Jorge Hostos, cómo es que la iglesia está perdiendo la oportunidad de convertirse en uno de los focos más importantes socialmente hoy, porque el posmodernismo normalmente se ataca o se ve como el enemigo de la iglesia. Normalmente vemos el posmodernismo como aquello que está destruyendo la iglesia, como el veneno que se infiltró para destruir y secar la vitalidad de la iglesia, pero el posmodernismo simplemente es la relativización de la verdad, podemos verlo de alguna manera, ¿no? Muy simplista, dependiendo el filósofo, el sociólogo al que nos acerquemos, pero podemos resumirlo como en la relativización de la verdad. Pero la iglesia, siendo que es un organismo vivo que no lo va a detener nunca, debería empezar a replantearse ciertas cosas para que hoy florezca en la sociedad y no desaparezca la institucionalidad de la misma. Ahora, la institucionalidad no es mala per se. ¿Ok? La institucionalidad de unas cosas no es mala per se. ¿Por qué? Porque la institucionalidad nos ha permitido, por ejemplo, que dentro de la iglesia haya distintos cargos, distintos rangos, distintas jerarquías que están al fin de preservar la funcionalidad de la iglesia. Por ejemplo, en un rango muy corto y muy sencillo, la iglesia está dividida por varones, por féminas, por los de la alabanza, por el ministerio de niños, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa institucionalidad de poder trabajar acá, de servir allá, de ser competente, ¿no? para trabajar en distintas áreas de la iglesia, es bueno y es correcto para la institucionalidad. El problema es que la institucionalidad en el organismo de la iglesia hoy lo ha superado. Es decir, la institucionalidad de la iglesia ha absorbido al organismo que es la iglesia y caemos en tremendos errores como los que veíamos ayer en el live, donde la institucionalidad puede más que el organismo vivo. En una manera más práctica, el manual de la institución puede más que la fraternidad del organismo. No sé si está teniendo sentido lo que estoy diciendo para ustedes. Entonces, antes de que empiecen los halagos y me llamen liberal, no, la iglesia no morirá porque la iglesia es un organismo, pero la institucionalidad eclesial está destinada a desaparecer. La institucionalidad está destinada al fracaso porque la institucionalidad no quiso lavarse, ¿ok? No quiso reformularse ciertas cosas que heredó, que creó, que formuló, y que como en el sistema fariseico, es lo que podemos ver, va a terminar por pudrir todo. ¿Ok? Entonces, de aquí quería aclarar eso. La iglesia como organismo, como organización, que viene un organismo vivo, viene de Dios, y la iglesia como una institución. La institucionalidad de la iglesia, esa sí está destinada al fracaso. Espero me sigan hasta ahí. Cuando yo hablo de que la iglesia ha muerto, inevitablemente pienso en este individuo que está acá, en Nietzsche. Nietzsche, curiosamente, hijo de pastores, Nietzsche criado en una familia, ¿no? Con bases bíblicas, con bases cristianas. Curiosamente, Nietzsche logra llegar a una frase que es polémica desde el momento que no se entiende, porque da para muchas interpretaciones, pero la frase que Nietzsche termina de decir es: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Es una frase muy pretenciosa, es una frase muy fuerte en torno a la capacidad lingüística, ¿no? de la misma, en cuanto a la estructura de la misma palabra. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Sin embargo, cuando Nietzsche escribe eso, Nietzsche no está pensando necesariamente en ese Dios omnipotente sangrando en una mesa, ¿no? en un piso, dejando de existir. No está pensando en eso. Cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, Nietzsche está pensando en que el cristianismo, en que ya no podemos acercarnos a Dios siendo Él el mismo objeto de verdad absoluta, fija, inamovible, la fuente de preceptos, de principios, de ética. Entonces, cuando Nietzsche dice eso, él no está pensando necesariamente en el ateísmo ni el gnosticismo como tal.
no intenta alabar al ateísmo, ni intenta tampoco, correcto, habla de los valores cristianos, no intenta tampoco denostar la imagen de Dios, ¿no?, como ente superior. Lo que Nietzsche está intentando decir es subrayar de alguna manera que ya no podemos creer honestamente en ese Dios que es creador y garante de valores absolutos. ¿Por qué? Precisamente por lo que el posmodernismo, la modernidad en su momento, por lo que la misma iglesia y la historia le hemos hecho al Dios de la Biblia, y ahorita me voy a acercar a eso de una manera que sé que te va a reventar la cabeza. Nietzsche veía al cristianismo como una religión decadente y resentida. Nietzsche veía en el cristianismo un vacío de sentido que solo se llena creando nuevos valores. De hecho, es ahí donde él en su tesis propone, ¿no?, el Übermensch, el superhombre. Entonces, cuando Nietzsche dice que el cristianismo es una religión en decadencia y resentida, esto lo está diciendo varios años antes del momento en el que estamos ahora, pero la realidad es que hace bastante eco, para mí, siendo objetivo, hace bastante eco con la institucionalidad en la que la iglesia ha caído hoy. El cristianismo se ha vuelto una religión, una cosmovisión decadente y resentida. Fíjense que es curioso cómo nuestra familia, que no es cristiana, como nuestros amigos en el trabajo, en la escuela, curiosamente el cristianismo no lo ven como una alternativa, ni siquiera lo ven como algo digno de aprender o de admirar. Hace unos, el lunes, hoy es viernes, el lunes, estaban en el café una mesa de 6 estudiantes del TEC, del tecnológico, ¿no?, de la universidad. Entonces estaban sentados, estaban platicando de todo, bla, bla, estaban jugando, agarraron juegos de mesa, se pusieron a jugar al uno, bla, 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 bla. De pronto, no sé por qué salió al tema Dios, y yo estaba escuchando de lo lejos. Y ellos decían que estaban hablando de Dios y pues, estaban intentando, en base a lo que han escuchado, redibujar o crear una silueta en torno al tema de Dios, en torno a lo que habían escuchado y lo que estaban hablando en ese momento. Pero lo que me llama la atención es que entre todos ellos, que eran 6, no ven al cristianismo como una suerte de atracción. Y esto es triste y es peligroso. Al contrario, el cristianismo normalmente se ve y se conoce por lo que se opone. El cristianismo normalmente nos conocen los que están fuera de: no tomamos, no fumamos, no nos drogamos, no fornicamos, llegamos vírgenes al matrimonio, somos aburridos, estamos en contra de todo, nos peleamos con los gays, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la definición del cristianismo. Y Nietzsche termina diciendo: el cristianismo también está vacío de sentido y ese vacío solo se puede llenar creando nuevos valores. Entonces fíjate cómo incluso dentro de la fe, esto hace eco hoy, porque como dentro de la fe el cristianismo empieza a crear nuevos valores y empieza una metanarrativa en torno a lo que debía ser el cristianismo, el evangelio como tal. Porque ya ese sentido que daba la iglesia, en el cual lo dejabas todo, hoy a veces ya no empata muy bien con la realidad en la que vivimos. Esa vida en la que tú volcabas todo, vendías todo, te dabas a Cristo, te ibas de misionero, entregabas tu vida al servicio de Dios, a la obra de Dios, hoy ya a veces ya no es necesariamente. Un metarrelato sí, una metanarrativa. ¿En qué sentido? Que ahora los nuevos valores que se han creado en torno al cristianismo, que fue en decadencia y que se convirtió en un cristianismo resentido, es que ese metarrelato fue ¿cuál? Bueno, ahora tenemos que ser un cristianismo más hipster, más fresa, tenemos que entrar en la onda del worship, en la onda... Y ahí surgen todas las cosas que hemos venido viendo que se han intentado ponerle como ajuar o como vestimenta o como ornamento al evangelio. Acá lo que dice Frank es importante, ¿no? El cristianismo dejó de proponer una vida, solo restringe y deja vacíos en la vida diaria de las personas. Decimos que somos un cuerpo, pero parece que estamos mutilados, lejos de todo. Lo que dice Gaby, ¿no? La balanza se fue al otro lado extremo. Entonces fíjate cómo el cristianismo, Nietzsche reconocía, ya no podemos ver a Dios como alguien, como un garante de valores absolutos y como un creador. O sea, esa es la visión que teníamos, pero hoy la narrativa cambió. Y es que esto es el meollo del asunto, Rey. Ese es el meollo del asunto. La iglesia está desconectada de su historia. Ese es el problema principal. Ahora,
Acá voy a decir un par de cosas que parecen escandalosas, pero no lo son. El evangelio no es todo. Yo sé que normalmente recurrimos a esta frase y suena muy bonita decir es que el evangelio es todo lo que necesitamos, el evangelio es lo único que necesita el ser humano en la vida y suena bonito, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que el evangelio no lo es todo, me refiero a que no podemos reducir la Biblia ni la vida cristiana a el evangelio de una manera sentimental. Porque una manera sentimental, el evangelio, ¿quién es? Cristo, su muerte, resurrección y que nosotros somos justificados por medio de la fe. Esa es la buena noticia, ese es el evangelio. Pero si el cristianismo, eso es brutal y es transformador. Esa noticia transforma vidas, casas completas. Eso es la realidad. Pero si reducimos la vida cristiana y el evangelio a eso, llegamos a esto. Un cristianismo vacío de sentido y que solamente se crea creando nuevos valores. Justamente, Timothy Keller solucionó ese problema en su iglesia dentro de un entorno muy secular. Timothy Keller tiene un libro que se llama... ¿cómo se llama ese libro? Habla algo de iglesia... No sé, recuérdame cómo se llama ese libro, Mateo. Porque el libro de Keller es muy bueno, ¿eh? Y es muy práctico para que la iglesia sea para que la iglesia sea pertinente en la sociedad. Recuérdame cómo se llama, Mateo, ese libro de Timothy Keller, porque sí lo he leído y está brutal. Pero regresando a esto, es que el evangelio no es todo. De hecho, algo de esto dice Keller, creo. Porque reducimos el evangelio a lo más sentimental. Entonces, fíjate, les voy a platicar algo muy triste. Ayer, en la noche, mi esposa se vio con una amiga de ella, ¿no? Y me platicó su amiga, bueno, le platicó a mi esposa y su esposa me platicó a mí. Ya saben cuál es el trabajo de las esposas. Y le platicó a mi esposa que salió muy confundida de la iglesia a la que ella va, porque salió muy confundida de la iglesia que ella va, porque de pronto, justo lo que dije al principio, los momentos de alabanza, lo mismo. Los mismos clichés, la misma metodología, las mismas canciones, la misma dialéctica en torno a la dirección y el sermón anclado en... ¿cómo lo digo? Para que no suene grosero. El sermón anclado en el emocionalismo del Espíritu Santo. Y el sermón iba en torno a la obra del Espíritu Santo, lo que Él hace, esto, lo otro, bla, 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 bla. Pero siempre enfocado en la llenura del Espíritu Santo. Aquí está el libro, se llama Iglesia Centrada. Acá está también Eduardo. Creo que sí. Center Church, ajá, sí. Sí. Ese libro de Keller es muy bueno, recomendado. El tema de Keller en realidad es un crack. Era un crack. Pero ese lo recomiendo. Ahora, la cuestión va en que ese es el problema. Esta muchacha le platica a mi esposa y le dice, paso al frente, porque se acabó el sermón del Espíritu Santo, ¿y qué crees que le quiere el Espíritu Santo? Hacernos llorar y dar vueltas, ¿no? O sea, el Espíritu Santo a fuerzas tiene que tener una connotación emocional. ¿Por qué? Entonces pasan al frente y pues ya te la sabes, ¿no? El sangoloteo, el sangaletá, el coco wash, la estrujada, el acomodo de neuronas, la cachetada santa y el uppercut, el gancho al hígado y que Dios te bendiga. Y eso, me lo platicaba ayer mi esposa, y justamente me hace pensar esto. Hacemos un reduccionismo de una manera brutal a la vida cristiana, llorar, hablar en lenguas y Dios me salvó. Pregunto, ¿esa es la vida cristiana? En terminología, ni siquiera ese es el evangelio, porque el evangelio no se trata de llorar necesariamente. A eso reducimos todo. Entonces fíjate cómo la iglesia hoy ha hecho un reduccionismo brutal, extremo, un extremis, ¿no? De que ahí termine todo. Entonces por eso digo, el evangelio no es todo. No es reduccionismo como el activismo social sin fundamento. Es decir,
La iglesia, el problema es que muchas veces caemos en ese reduccionismo. Ay, somos todos bien felices porque Dios nos amó, el cristiano no puede estar triste, hermano, alábele que él vive, me choque la cabeza al diablo, venimos, cantamos, brincamos, lloramos, el pastor predica, nos regaña, nos dice que él es el más santo que todos los demás, lloramos al final del culto y nos vamos. Esa es la totalidad de lo que la iglesia debe proponer a la sociedad. Pregunto yo, y lo pregunto de una manera real, honesta, no es pregunta trampa. Yo creo que ustedes me contesten desde su propio intelecto, desde su propia razón. ¿Ese es la totalidad de lo que la iglesia tiene para proponer? ¿Esa es la totalidad del evangelio? Los leo. Mira, acá está el Jonathan. Saludos, Jonathan. Saludos. Jonathan justamente está enfrentando esto, ¿no? Y dice, mi mamá me dijo, ¿por qué estás estudiando tanto y tantas cosas? Solo necesitas el Espíritu. Ese es el reduccionismo que la iglesia vive hoy. Ese es el reduccionismo. Julio dice, creo que es solo lo que se nos ha vendido. Ahora, ¿ven a qué me refiero cuando digo que la iglesia institucionalizada va a morir? ¿Tú crees que esto no termina por hartar? Hace unos días que estábamos acá, ¿no? Y que hablábamos de no recuerdo de qué era, cómo se llamaba el live de hace 3 días, pero yo hablaba justamente de los brainwaves, de las ondas del cerebro, cómo en repetición, desde la neurociencia, cómo la repetición de las mismas ondas terminan llevando al hastío, al fastidio, al hartazgo. Entonces, cuando la iglesia se reduce a eso, la iglesia está a punto de desaparecer. Ahora, el evangelio no es todo, pero ¿sabes algo? El evangelio afecta todo. Una realidad es que el evangelio no es todo porque no podemos ser reduccionistas, pero el evangelio sí afecta todo. El evangelio transforma corazones, iglesias, comunidades, culturas. No es solo la metodología para decirle a la gente cómo poder llegar al cielo, sino en la realidad, y esto es lo importante. El evangelio no es todo, pero el evangelio reconfigura la identidad del sujeto, las motivaciones del sujeto, las relaciones y la misión. Entonces fíjate cómo acá se replantea todo lo que está pasando, David. ¿Por qué? Porque el evangelio, aunque no lo es todo, afecta todo, pero como afecta todo, va a tener una consecuencia más grande que la iglesia hoy nos está proveyendo a los que están en la iglesia. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Pero como en nuestras iglesias, a veces el evangelio ni siquiera es tan sencillo porque le ponemos obras, le ponemos carga, le ponemos esto, le ponemos lo otro, no logra transformar. Entonces el evangelio sí es suficiente para transformar el corazón, pero no lo es todo. Espero hasta aquí estarme dando a entender un poco. ¿Ok? Ahora, ¿qué tal si la deformación que el cristianismo hoy ha hecho al Cristo de los evangelios es la culpable de todo? Lo repito, ¿qué tal si esa deformación, esa transformación, ese reloaded, ese update que le hemos hecho a Dios, a Jesús mejor dicho, al Cristo de las Escrituras a lo largo del tiempo, es la culpable de todo? Esa deformación que se le ha ido añadiendo. Eso es lo que nos da la idea de por qué en algunos sectores del cristianismo, de la cristiandad, se ha perdido la efectividad. ¿Por qué? Porque en mi iglesia ya no solamente es el credo, el evangelio, ya no solamente es la liturgia, la misión, no. Ahora se le han añadido otras cosas, se ha distorsionado el Cristo de los evangelios, entonces el cristianismo ha perdido efectividad. ¿Por qué? Porque el Cristo de los evangelios tenía efectividad quirúrgica. El Cristo de los evangelios tiene precisión quirúrgica. Pero ¿por qué hoy no? Hoy llega una persona y la recibimos en la iglesia, la abrazamos, le damos un lugar,
Pero aparte del evangelio, le agregamos un par de cositas más. Entonces, quiero que pensemos un momento por nosotros siendo nuevos en la iglesia. Quiero que pensemos un minuto nosotros siendo nuevos en la iglesia. Llegamos a una comunidad que desconocemos, tanto la gente, las normas, las conductas. Llegas, te dan la bienvenida, qué cool, pero seguida de la bienvenida, escuchas que tienes que cambiar absolutamente todo. Eso es una carga. Y si el evangelio no está transformando la vida del individuo, será imposible que el evangelio se convierta en el todo. Pero no podemos hacer una perspectiva reduccionista de lo que es el evangelio. Hoy la fe es incapaz de transformar la cosmovisión de los individuos. Y esto es peligroso. Porque hoy en nuestras comunidades de iglesia tenemos alto worship, tenemos alta producción, tenemos grandes seminarios, tenemos grandes escuelas para niños, maestras preparadas, tenemos un montón de cosas. Pero en nuestras comunidades, la fe de nuestra comunidad no es capaz de transformar la cosmovisión de los individuos. Y esto es peligroso. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo feligreses, estamos haciendo cristianos que viven en un mundo de iglesia. En la iglesia, el mundo que se vive en la iglesia es perfecto. El mundo que se vive en la iglesia es idílico. Es de primera. Nadie sufre y si sufre entiende por qué está sufriendo. Nadie se adolece y si se adolece es por un bien mayor. En el mundo de la iglesia todos cantan, todos brincan, todos se abrazan, todos se perdonan. Nadie batalla con la pornografía, nadie batalla con la masturbación. En la iglesia nadie batalla con el chisme. El problema es que salimos de ese entorno institucional que es la iglesia y lo que pasa es que la fe que se está intentando enseñar y desarrollar en la vida de los cristianos es incapaz de transformar la cosmovisión de los mismos cristianos. Entonces, ¿no les parece contradictorio que la iglesia, siendo el organismo que debería de fortalecer al individuo para que a su vez la sociedad se fortalezca, esa cristiandad lo único que está haciendo es, al contrario, está debilitando la cosmovisión propia del cristiano? Claro, el templocentrismo existe en todas las iglesias históricas. El templocentrismo o la iglesia centrista surge, no es propia del pentecostalismo. En realidad eso pasa en todos lados. Pero lo que yo quiero que podamos analizar es esto. ¿Por qué me atrevo a decir que la iglesia institucionalizada va a morir si la generación no se replantea muchas cosas? Porque la iglesia actual, el liderazgo actual, no está forjando una fe capaz de transformar la cosmovisión de la gente. Ahorita vamos a llegar a eso, papi. Déjame plantear primero la problemática y lo vamos a llegar a la solución. Porque claro, no te puedo dejar nada más con el problema. Obviamente, todos estos lives, no sé si has visto otros lives míos, pero todos los lives terminan con una aplicación práctica. Este canal es 100% eclesiológico. Lo que vas a encontrar en este canal es 100% de la eclesiología. Y esa eclesiología, obviamente, tiene que ser práctica, que es lo que estoy intentando hablar ahora. Si la eclesiología que enseñamos, que vivimos, que practicamos, no está logrando transformar la cosmovisión de los individuos, entonces estamos haciendo un muy mal trabajo, gente. Y ese es el problema. Porque hoy estamos frente a una cristiandad que es totalmente ambigua, espuria por completo, no cuenta con la vitalidad necesaria para producir los grandes cambios profundos, ni en las personas, mucho menos en las sociedades. Entonces fíjense cómo entramos en una contradicción. Dentro de la iglesia, en los servicios de la iglesia, dentro de los servicios de la iglesia empezamos a orar, ¿no? Porque Dios levante nuevas iglesias, que Dios levante personas, que la comunidad, que la fe crezca, que la iglesia salga y sea la luz del mundo, la sal de la tierra. Pero la realidad es que tristemente, en la cristiandad tan ambigua en la que vivimos, no logramos ni tenemos la vitalidad para crear ese cambio profundo. Y si queremos que el cristianismo sea relevante hoy, tenemos que
volver a lo que se sacrificó, el Cristo de la historia. Entonces, todavía no estoy llegando a la parte de resolución, pero modo honesto, si quieres una propuesta, ahí te va. Si queremos que la iglesia regrese a tener la vitalidad, regresemos al Cristo de la Biblia. Y el Cristo de la Biblia es muy diferente al Cristo que se predica hoy. La iglesia de hoy, ese es el problema, la iglesia de hoy ha perdido el sentido de la misión, olvidando la intención por la cual Dios mandó a Jesús. Hoy en la mañana me daba un tiro con un universitario y me decía, me daba un tiro con un universitario y me decía, no, es que no pueden ser tres, tiene que ser uno, porque Dios vino a este mundo. Yo le decía, la Biblia dice que Dios envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió. Entonces, lo que necesitamos es regresar a ese sentido, a esa base del por qué Dios envió. ¿Y cuál es la base por la cual Dios envió? La encarnación y la exaltación. Y la iglesia hoy le cuesta encarnar. La iglesia le cuesta encarnarse. Y encarnarse, ¿sabes cuál es la palabra del discipulado? Por ahí vi un comentario que decía, a la iglesia le hace falta un buen discipulado. Por ahí leí un comentario que decía, a la iglesia le hace falta un buen discipulado. ¿Sabes cuál es el buen discipulado? ¿Sabes qué significa la palabra discipulado? Hacer vida con, vivir con. Una palabra que es sinónima de sería encarnación. Encarnación, como la monjita de la que estaba enamorado Nacho Libre. Encarnación, encarnación. Ahí tienen otro reel garrotero. Ahora, estoy dando simplemente un preámbulo, una introducción a la problemática. Quiero que podamos saber a qué vamos, ¿no? Hoy necesitamos entender que la iglesia ha destruido el mensaje central del evangelio. Al principio te dije, el evangelio no lo es todo, pero sí cambia todo. ¿Y cuál es el mensaje central del evangelio? El amor de Dios. Pero la iglesia se ha cosificado de cierta manera, se ha sacralizado, se ha institucionalizado y se ha reducido a meras funciones que son secundarias, y lo principal, que es la relación personal, se ha diluido. Totalmente. Miren, ahí les va una cosita. Hoy, el éxito de la vida de cualquier persona se basa, y esto les va a hacer mucho, les va a campañar chido, les va a hacer mucho sentido. El éxito de las personas hoy, de todos, se valora en torno a la relación de la producción y no a la relación. Producción, no relación. Y esto es importante. Producción y relación son dos cosas diferentes que lo que provoca la relación y la función es que podamos dividir cuál es o dónde es que estamos parados. Déjenme, estoy buscando, porque eso no, voy a hacer una imagen rápido de eso. Porque eso no lo puse aquí en la presentación que hice. Pero eso, la vida de los individuos, de los cristianos, de las personas, sean adentro de la iglesia o fuera de la iglesia, se mide en base a dos cosas. A producción y no a relación. Y eso es lo que a la iglesia le falta hoy. Aquí está. Aquí les va, se los voy a poner aquí en pantalla. Se los voy a poner en pantalla para que entiendan de qué va la vara. Porque esto es importante. Tengo 1.500 millones de pantallas abiertas y traigo un cochinero. Esto es importante. Entendiendo esta diferencia que la iglesia hemos hecho, entendiendo esto que la iglesia hemos de alguna manera armado, hecho, construido, estructurado, vamos a darnos cuenta por qué es que la iglesia, la gente hoy, ya no forma parte de una comunidad
activa. ¿Por qué? Porque hemos cambiado la producción, la hemos cambiado por la relación. Ahí está. ¿Qué prefiere la iglesia hoy? ¿Qué prefiere? ¿La relación o la producción? ¿Qué es lo que se nos incita, en primera instancia, qué es lo que se nos incita a que tengamos en la iglesia? ¿Producción o relación? Producción. Hay que producir mejores cultos, hay que producir más gente, hay que producir mejores momentos, Exacto, iglesias llenas, ¿no? El problema, por ejemplo, en la Biblia, Jonás tiene más o menos una actitud similar, ¿no? Jonás quería obedecer a Dios, era profeta, sí, pero estaba lejos de la relación que Dios le pedía al ser profeta. Y al estar lejos de la relación que Dios le pide, no es una relación con Dios, porque tú puedes estar muy cerca de Dios, lejos de tus hermanos, lejos de los que vemos. Entonces Dios dice, ¿cómo pueden amar al que no ven si odian? ¿Cómo pueden amar al que no ven si no aman al que sí ven? Entonces ese es el problema, como Jonás, ¿no? Muchos de nosotros queremos obedecer a Dios, queremos ver grandes cosas pasar, pero sin tener esa relación. Hoy en la mañana me escribió alguien al WhatsApp de la sede cafetera y me pidió una suerte de consejo, ¿no? Y me dijo, oye, tengo un amigo que ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo acercarme a él y hacerle ver que su vida está mal? ¿Cómo puedo atraerle a Dios? Y justamente es esto. La iglesia nos enseña producción. Hay que ir, predicar y traer almas, traer almas. De hecho, ¿escucharon alguna vez en las iglesias la frase de ¿cuántas almas ha ganado para Cristo? ¿Cuántas almas usted ha traído para...? Y antes, en los 90s, esto era digno de garbo, esto era digno de aplauso en la iglesia. Ay, aquí viene el hermano Martín que se ha ganado 5 almas para Cristo. Producción. Pero ¿qué tal si formulamos la pregunta? Aquí viene el hermano Martín, ¿con cuántas personas usted se ha relacionado? ¿Con cuántas personas ha estado? Porque la iglesia ha bebido de la cultura moderna, ha vivido del discurso moderno de productividad en vez de relación, incluso de funcionalidad. Porque relación, funcionalidad entra dentro de la relación. Para que algo funcione tienes que relacionarte y eso traerá funcionalidad. La producción no necesariamente es sinónimo de funcionalidad. Por eso es que en nuestras iglesias metemos cultos, pero no funcionan. ¿Por qué? Porque la producción no es sinónimo de funcionalidad. Entonces la iglesia, si no se replantea esto, va a morir. La institución de la iglesia va a morir. Porque la iglesia sabemos hacer cultos. ¿Sabes qué es lo más fácil para mí? Hacerte un culto. Yo puedo organizarte un culto en 10 minutos. Metemos alabanza, metemos a alguien que predique, si no yo canto y si no yo predico, si no yo toco. Yo puedo hacerte todo eso. Y yo puedo abrir mi propia iglesia, mi propio changarrito y hacer eso todos los días, los domingos, los miércoles, con una buena enseñanza. Sí, una buena enseñanza. Pero la producción no es sinónimo de función. Lo que necesitamos para que funcionen las cosas es la relación. Y esta influencia ha llegado a la iglesia. Es una influencia cultural, ¿no? De todos los países desarrollados. La mayoría de nosotros estamos en países desarrollados, por no decir que todos. Aunque estemos en Centro o en Latinoamérica, estamos en países desarrollados, donde se nos ha enseñado desde chicos a producir. Yo tengo una frase que normalmente uso y cuando tengo un día activo y hago varias cosas y es un día en los que terminas pendiente, cierras esto, cierras lo otro, llego a casa y siempre le digo a mi esposa, hoy fue un día productivo. Porque tenemos, así como tenemos inyectado el bicho de Renfán, del dispensacionalismo, por la otra vena, nos metieron el bicho de la producción. Esto ha llegado tan grande a las iglesias que, por ejemplo, hoy en muchas iglesias, lo que un cristiano o un miembro, mejor dicho, puede aspirar es a servir en la iglesia. Es a ser parte de la producción. Es que yo sirvo de escudero del pastor. ¿Y qué hace el escudero? Yo le llevo el agua cuando tiene sed. Yo le ayudo a la pastora a que baje de las escaleras. Yo le acerco la Biblia. Yo le pongo. Entonces, eso está...
Entonces, eso no está mal per se. Eso habla de un corazón de servicio y la gente lo hace con todo el corazón de servicio. Y la gente es admirable que haga esa labor. La gente que va y pone... yo cuando de pronto me invitan a predicar y tienen a alguien de esa gente que va y te pone el atril o el púlpito o el pedestal, te lo pone y luego ya tú pones la Biblia, yo siempre les agradezco un montón porque esa gente lo hace con el corazón, ellos creyendo que así están agradando a Dios. Y yo les agradezco porque ellos no son el problema es quién les ha enseñado. Pero el problema es que muchos cristianos en la iglesia hoy, a lo más que pueden aspirar es a ser parte de la producción de la misma iglesia. Les voy a enseñar un video. Taca, 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 taca. Denme un segundito. Este video probablemente muchos de ustedes ya lo vieron y justamente habla, me acabo de acordar de él, justamente habla de lo que estoy hablando. Justamente habla de lo que estoy hablando, ¿no? Vaya pleonasmo que estoy diciendo. Pero bánquense esto. Dame un segundo. Aquí se los voy a mostrar. No se desesperen, no sean desesperados. Ahí les va. ¿Por qué no puedo ponerlo? Aquí les va. Esto es a los excesos a los que se llega cuando hablamos de la producción de la iglesia en vez de la relación. Siendo maquilladora voluntaria a la iglesia a la que asisto. Me levanto súper temprano a eso de las 5 de la mañana porque como puedes ver soy mamá y aparte de todo me encanta salir fabulosa de casa. El equipo en el que sirvo se llama Equipo Glam y somos varias chicas que nos encargamos de maquillar al equipo de worship, que son los chicos que cantan, a los pastores y a todos los que participan en plataforma. Por aquí está mi amiga Linda que se encarga del área de estilismo y yo me encargo del área de maquillaje. Realmente me encanta estar en camerino, es un tiempo donde además de hacer lo que me gusta, lo disfruto porque comparto con gente súper espectacular. Aparte que también sirvo con mi esposo, que es el encargado de la parte de fotografía. Y además las chicas que hacen equipo conmigo en camerinos son espectaculares y tienen un talento increíble. Así que realmente me disfruto muchísimo estos domingos que me toca servir, dando un poquito de ese talento que amo y que Dios puso en mí. Y sí, no es fácil hacerlo siendo mamá, pero soy muy feliz aquí. Ese es el problema. Ahora, qué chido que la iglesia pueda tener esto, ¿no? Qué chido que la iglesia pueda tener camerinos y que la iglesia pueda tener cafecito y que los maquille. Qué chido. Qué chido. O sea, eso no está mal per se. El problema es que creemos que eso es parte de la funcionalidad de la iglesia y creamos cristianos productivos en vez de cristianos relacionales. Entonces, lo más que pueda, a lo más que puede aspirar mi amiga, que se llama, bueno, no sé cómo se llama, aquí tengo el Instagram, dice Bai Darimua, no sé cómo se llegue a llamar, pero eso es a lo que llegamos. Que cristianos en la iglesia crean que lo más que pueden llegar a hacer para Dios es formar parte de la producción de la iglesia. Entonces, fíjate, ¿todavía dudas que la institucionalidad está al punto del fracaso con estas cosas que estamos viendo? Ahí les va otra vez para que terminen de sangrarle bien los Así oídos. se ve un día conmigo siendo maquilladora voluntaria a la iglesia a la que asisto. Me levanto súper temprano a eso de las 5 de la mañana porque como puedes ver soy mamá y aparte de todo me encanta salir fabulosa de casa. El equipo en el que sirvo se llama Equipo Glam y somos varias chicas que nos encargamos de maquillar al equipo de worship, que son los chicos que cantan, a los pastores y a todos los que participan en plataforma. Por aquí está mi amiga Linda que se encarga del área de estilismo y yo me encargo del área de maquillaje. Realmente me encanta estar en camerino, es un tiempo donde además de hacer lo que me gusta, lo disfruto porque comparto con gente súper espectacular. Aparte que también sirvo con mi esposo, que es el encargado de la parte de fotografía. Y además las chicas que hacen equipo conmigo en camerinos son espectaculares y tienen un talento increíble. Así que realmente me disfruto muchísimo estos domingos que me toca servir, dando un poquito de ese talento que amo y que Dios puso en mí. Y sí, no es fácil hacerlo siendo mamá, pero soy muy feliz aquí. El problema no es ella lo hace con el corazón. Ella está convencida de que es para Dios y sí, Dios valora lo que se le está dando a final de cuentas, ¿no? O sea, no puedo meterme en eso, no podemos meternos en eso.
a lo que yo quiero llegar, el problema no es ella. El problema, ella dice, yo amo y disfruto servir a Dios en esto, porque es lo que me gusta, es lo que disfruto. Pero ¿qué hacemos con los líderes que les están enseñando a esas personas que esa es parte de la vitalidad de la iglesia? Como decía al principio, como decía Nietzsche al principio, ¿no? El cristianismo está siendo, el cristianismo se volvió vacío y sin sentido. Vacío de sentido. Y se crea y se llena creando nuevos valores. Entonces, si la fe que estamos creando, enseñando, desarrollando, transmitiendo, ¿no? En nuestras iglesias, si esa fe que estamos dando no es capaz de transformar la cosmovisión de los individuos, estamos perdiendo el tiempo. Y esto es lo que me interesa hoy que podamos entender. La iglesia sigue los patrones occidentales de desarrollo industrial, que se orienta más en lo funcional que en lo relacional. Mira, cuando te conoces con alguien, cuando estás saliendo con alguien, en cualquiera de las connotaciones que eso signifique, si es un extraño, lo más probable es que no pase mucho tiempo cuando termines diciéndole, oye, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Tú a qué te dedicas? Fíjense hasta dónde ha permeado esta visión occidental de la producción, que cuando conocemos a alguien por primera vez, no pasamos mucho tiempo aquí en el café, en donde sea. Lo primero que sale en nosotros es, oye, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué haces, no? ¿A qué dedicas el tiempo libre? ¿A qué te dedicas? Porque estamos tan viciados de esta cultura de producción que ahí se ancla todo. ¿Para qué servimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué somos buenos haciendo? ¿Qué somos buenos haciendo? Y la respuesta es lo que nos crea una identidad. Y mira, aquí se pone peor todavía. Cuando tú respondes, no, ¿tú a qué te dedicas? Ah, pues yo soy diseñador. Eso forja mi identidad ante la otra persona por lo que yo desempeño. En este caso, el diseño. ¿Me explico? Entonces ahí forjamos nuestra identidad porque la respuesta de para qué somos buenos haciendo algo que producimos nos ubica en el rango de relación al sistema de valores que cada uno tenemos, por lo que es, ya más o menos cuando te contesta, yo hago esto, bueno, más o menos, ya sabes más o menos cuánto gana, por dónde va, qué hace, etc. ¿Me explico? Entonces la identidad se establece en torno a la producción de la persona. Pero el problema es que actualmente a nuestra cultura le importa el valor, la producción, el significado de la persona en torno a la producción. En la estima que le llegamos a tener a ciertas personas es en torno a veces incluso a la función que tiene la persona. Por eso es que muchos cuando dejamos de ser funcionales para otros nos mandan a la roña. Por eso cuando muchos estamos en una iglesia y somos funcionales, los tienen aquí. Pero cuando ya no funcionan, ¿qué hacen? Le abren la puerta, le dan una patada en la cola y lo mandan a la calle. Y le dicen liberal hereje, ¿no? Cuando una persona deja de ser funcional en torno a la producción, la identidad se va a moldear en torno a eso. Ahora, esto tiene una naturaleza destructiva principalmente, Franklin. ¿Por qué? Porque esta orientación funcional se manifiesta de diversas maneras. ¿Por qué? Cuando nuestros jóvenes, cuando nuestros adolescentes, la tasa de suicidios va a la alza en la juventud, en la adolescencia. Cuando nuestros adolescentes no entienden para qué son buenos produciendo algo, ellos terminan diciendo una palabra. Y ellos terminan diciendo, es que yo no soy bueno para nada. Y se forja la identidad en torno a la producción. Fíjate hasta dónde trasciende esto. Se forja la identidad de una persona en torno a la producción de la persona. Entonces un adolescente que no produce, que no tiene, que no sabe, entonces su identidad está forjada en eso. Entonces el adolescente terminará por recurriendo al suicidio, a la depresión. ¿Qué pasa? ¿Nuestros jóvenes están empapados de la ambigüedad de la definición funcional de su vida?
o nuestra vida con ellos es meramente relacional. ¿Cómo estamos trabajando con ellos? Les voy a confesar algo y creo que los que son papás acá podrán identificarse conmigo. Uno como hombre normalmente tiene una presión sobre sí, ¿no? La presión de... déjeme acomodar la cámara porque estoy todo torcido. Ándale, qué diferencia dicen en el rancho. Uno como papá tiene la gran... me van a entender con esto. Uno como papá tiene la gran responsabilidad de proveer a la casa. No me preguntes cómo, de dónde, ni qué, pero uno como hombre se esfuerza, a veces hasta el cansancio físico que desmaya, la presión. Uno es capaz de vender el celular, uno es capaz de hacer lo que sea, porque a nuestra familia no le falte nada. Con nuestros hijos, yo con Grecia tiene 4 años, Grecia hace 2 días le dijo algo a mi esposa que me dejó pensando mucho. Y Grecia le dijo, es que yo extraño a mi papá, porque sí lo veo, pero no estoy con él. Hace mucho tiempo que no pasamos... Y aparte que, claro, Grecia es muy sentimental, es hija única, la chipleamos mucho, ya te la sabes. Pero Grecia le dijo eso a mi esposa, y cuando mi esposa me lo dijo, me reventó la cabeza. Entonces Grecia le dijo, quisiera que hiciéramos una casita de campaña. Mi casa no está para eso, entonces le dije, ok, tenemos una guardada ahí, pequeñita. Le dije, mañana, o sea, ayer, se lo dije el miércoles, le dije mañana, jueves, o sea, ayer, al día que cuento esto, lo vamos a hacer en la noche. Le digo, el viernes no tienes clases, compramos chucherías, y Grecia estaba feliz. Cuando iba camino a la casa, ella iba feliz, porque íbamos a ver la película, porque íbamos a estar en la casa de campaña, porque íbamos a comprar chucherías. Chucherías son monchis, ¿no? Cochinada, papitas, snacks para picar. Llegamos al Oxxo, una tienda acá súper famosa, ¿no? Llegamos al Oxxo, compramos papitas, jugos, dulces, tamales, benditos tamales mexicanos. La comida mexicana es la mejor. Y nos fuimos a la casa. Cuando iba a la casa, ella iba en el carro, y yo recuerdo que le dije, mi amor, le dije a Grecia, íbamos allá yo sola, le dije, mi amor, te amo con todo el corazón. Le dije, eres mi mejor amiga. Pero no, me dice, no podemos ser mejores amigos, porque tú eres mi papá y yo soy tu hija, me dice. Le dije, sí, pero pese a que somos papá e hija, somos mejores amigos. Te amo, le dije, nunca te voy a dejar de amar, le dije. Yo le dije a Grecia, ¿no? Bueno, vimos la película, vimos mi villano favorito, nos comimos las chucherías en la casa de campaña, todo bonito, todo chido. ¿Qué con esto? ¿Qué con esto? ¿Qué es preferible yo como papá? ¿Que entre dentro de la producción o que entre dentro de la relación? Las dos cosas son sumamente importantes, pero la relación forja la identidad. Yo no quiero que cuando a Grecia le pregunten quién es tu papá, ella diga, pues alguien que trabaja todo el día. Tengo todo, pero trabaja todo el día. Fíjate cómo la identidad se forja en torno a la respuesta de esta pregunta. Pero a mí me gustaría que Grecia diga, ¿quién es su papá? Mi papá es mi amigo, vemos películas, nos metemos a la casita de campaña, vamos al parque, hacemos chucherías. Y a veces es imposible eso, ¿no? Uno como hombre a veces es imposible. Pero a lo que yo quiero llegar es que justamente es eso lo que pasa en nuestra sociedad con los jóvenes. La falta de carencia de significado y propósito en los jóvenes hoy está arraigada principalmente porque no saben para qué son buenos. A mí no me importa para qué seas bueno, a mí me importa qué tan bueno nos relacionamos tú y yo. Y en la iglesia a veces caemos en este problema. Por eso es que la iglesia puede llegar a desaparecer si no se replantea esto. Acá es donde surgen las razones para el suicidio, para las drogas, actividades complementatorias, ¿no? Las drogas, el alcohol, el crimen. Ahora, lo mismo pasa con los adultos mayores cuando pasaron toda su vida trabajando y llegan a la jubilación y ya no tienen nada que hacer y están en su casa todo el día. Pasa lo mismo porque los índices de suicidio también son altos en este segmento y sector de la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos creían que su identidad era en torno a lo funcional de lo que sabían hacer en el trabajo.
Pero ¿qué tal si en la iglesia sustituimos la producción por la relación? No me importa que no sepas hacer nada, pero vamos a relacionarnos. Y esto me recuerda cuando Jesús llamó a los discípulos. Cuando Jesús llama a los discípulos, fíjate que no llega preguntando, no hace una lista de cosas de qué podían hacer y qué no podían hacer, para qué son buenos o para qué no son buenos. Claro que Jesús lo sabía, ¿no? Y cada uno tenía aptitudes que son funcionales para la vida. Esto no es una licencia para que seas un bueno para nada, claro que no. Pero Jesús se centró en la relación más que en la producción. Y estoy haciendo énfasis en esto porque esto es lo que la iglesia está fallando y por eso es que la iglesia hoy no está teniendo un impacto en la sociedad. En la iglesia hoy se ha convertido el ministerio en algo mecánico, algo que sabemos hacer por inercia, automático, estereotipado. En la iglesia hoy sabemos cómo hacer, miren, sabemos cómo llegar a la iglesia, cantar, sabemos cómo hacer todo lo de la iglesia. Yo puedo predicar sin haber preparado un sermón. Si eres músico, puedes sacar la alabanza sin haber ensayado. Yo sé eso. Porque somos buenos produciendo, pero Dios no quiere producción, Dios quiere relación. Por eso es que los miércoles en la iglesia, a mí me molesta mucho llegar a una iglesia un miércoles, la gente cansada del trabajo, viene desde lejos, está haciendo un esfuerzo, llega y lo que le proponemos es producción, más música, más esto, más lo otro, en vez de relación. El tú qué opinas, el tú qué haces, el tú qué crees, el cómo lo vives, cómo lo internalizas. ¿Cómo lo interiorizas para vivirlo en tu familia, en la sociedad? Y como lo dije al principio, esto lo único que hace es que la fe sea capaz de transformar la cosmovisión del individuo. Pero ¿sabes cómo la fe es capaz de transformarla? No en la producción, porque en la producción nos importan números, cuánta gente vino, cuánta gente va. Hay iglesias que toman lista de la gente que va. Hay iglesias que toman lista de a ver quién vino, quién no vino, quién vino, quién no vino. Y esto lo ponen claro. Para todo en la iglesia hay una explicación y toman lista de quién vino, quién no vino para hablarles, para ver cuántas veces falta, para ver desde cuándo no viene y eso es bueno. Pero fíjate cómo la gente a veces se convierte más en producción que en relación. En la escuela, en la universidad, a las universidades les importa la producción, no la relación. Muchas de las cosas que sabemos es porque la conocemos de gente que está con nosotros, que camina con nosotros, que vive con nosotros. ¿Qué opino de estar todo el día en la semana? Que eso es dañino. Eso es dañino, eso termina por estresar a las personas, por meterlos en cuadros de estrés crónicos, de salud, ya no en cosa de cansancio necesariamente físico, emocional, crónico. No es sano, no es bíblico eso. Y el problema de eso, Teresa, es que a la iglesia hoy le importa la producción más que la relación. La iglesia hoy es algo automático, un estereotipo, pero Dios lo hace relacional. Dios es relacional. Al principio, para el vato que estaba acá preguntando de modo honesto, no sé si todavía siga por acá, si sigues por acá, manifiéstate. Esto es lo que yo propongo. ¿Qué propongo? La relación. Mi liderazgo, los más de 3 años que tengo de liderazgo y pastoreo de jóvenes, nunca se ha tratado en la producción. A mí no me importa hacer congresos, no me importa traer cantantes, no me importa hacer esto. Eso es bueno y hay que hacerlo, pero esa no es la base epistemológica del crecimiento cristiano. Porque no necesitamos ni siquiera una epistemología, necesitamos relación. El liderazgo de Jesús fue relacional 100%. Entonces, ¿qué propongo yo para que la iglesia no muera? Relacionar. Una de las cosas que mantuvo firme a la iglesia, el querigma, la coinonía, ¿qué es esto? Relación, la liturgia, la didaché. Y la otra se me olvidó. No, se me olvidó el otro. ¿Qué necesitamos? Relación. ¿Qué tal si evolucionamos sistemáticamente nuestras iglesias, gente? ¿Qué tal si evolucionamos toda la estructura de nuestra iglesia y empezamos a cambiar cosas como por ejemplo la escuela dominical? ¿Qué tal si evolucionamos esto y en vez de hacerlo producción, de hacer cristianos que se sepan Juan 3:16, lo hacemos relacional? Hermanos, esta escuela dominical va a tratar en torno a problemáticas de ustedes. ¿Qué tal si hablamos del suicidio? ¿Qué tal si hablamos del abandono? ¿Qué tal si hablamos del sexo? ¿Qué tal si hablamos de esto, de lo otro?
de la salud mental, de la justicia social? ¿Qué tal si hablamos de los migrantes que están pasando por nuestra ciudad, sociedad? Miren, aquí en Chihuahua es frontera, ¿no? Y yo vivo al sur de la ciudad, vivo muy cerca del aeropuerto, en las zonas más fregadas de la ciudad, vivo allá cerca del aeropuerto. Hace 2 años, con todo lo que pasó del movimiento migratorio, un montón de hondureños, un montón de venezolanos, de centroamericanos en general, venían a migrar, venían en migración a Estados Unidos. Y Chihuahua, pues obviamente tienes que pasar por Chihuahua sí o sí para ir a Estados Unidos. Al sur, aquí en Chihuahua, en México, todavía es funcional el tren. Hay tren, hay un tren, la vía férrea todavía es funcional para la empresa, para todo, para la maquila, la empresa, el transporte, etc., incluso el turismo. Entonces, allá para el sur hay un puente que atraviesa una de las principales vías del tren y se hizo un asentamiento de todos los centroamericanos que querían ir a Estados Unidos, pasaban por el tren porque venían por el tren y llegaban ahí. Y se hizo un campamento, una locura. Había alrededor de 300 centroamericanos en ese lugar. Hicieron casas de campaña. No, es una locura, es un campamento. Al final de cuentas, el gobierno tuvo que deshacer eso porque era un problema sanitario, era un problema económico, era un problema de seguridad, ¿no? Entonces, se volvió una locura. Las iglesias en ese momento iban a llevar burritos. Yo nunca fui ahí, iba a otros lugares. O sea, no iba a ese campamento, eran los campamentos más grandes. Yo llegaba a ir a otros donde había migrantes, pero no tantos. Que era una locura ahí, tenías que ir con mínimo 500, 600 burritos, si no... Entonces, la iglesia iba, llevaba burritos, predicaba y ya, cumplía. Y el domingo llegaba y decía, hermanos, es ayer, gracias por llevar burritos. Ok, qué chido. Qué chido. Pero ¿y luego? Obviamente no podemos adoptarlos, llevarnos a nuestras casas. Obviamente no. A nuestra iglesia, uno de ellos llegó, Wilson se llamaba, Wilson. El tren le había mochado las piernas, las dos. Llegó en silla de ruedas, él era de Nicaragua, llegó en silla de ruedas, Wilson, llegó en una condición deplorable. Una familia lo adoptó, esa familia no tenía hijos, ya grande, nunca pudo tener hijos, adoptó a Wilson. Wilson de haber tenido alrededor de 22 años, se lo llevaron a vivir. La iglesia se cooperó, nos cooperamos y le compramos las 2 prótesis. Wilson se integró a la iglesia, empezó a servir en la iglesia, consiguió un trabajo. Y ahora tiene una página de memes. No es cierto. Consiguió un trabajo con prótesis, consiguió dinero y se regresó a Nicaragua, posicionado económicamente bien. ¿Qué nos importa más? ¿Números o relaciones? ¿Qué tal si evolucionamos sistemáticamente? ¿Qué tal si involucramos a los jóvenes en el liderazgo de la iglesia? En el liderazgo temprano. No, es que se van a equivocar, no son santos, no están comprometidos, casi no vienen a la iglesia. ¿Qué esperas entonces? El servicio, yo estoy convencido que el servicio, el cristianismo tiene que ser práctico, y yo estoy convencido que el servicio es un acto de servicio que madura la fe. El servicio madura la fe, en pocas palabras. El servicio madura la fe. Ahora, necesitamos recordar algo. La naturaleza de Dios es relacional. La Trinidad es relacional, se aman desde siempre. ¿Qué tal si priorizamos las mentorías de uno a uno? ¿Qué tal si nuestros jóvenes, alguien me decía, ¿cómo puedo yo acercarme con los jóvenes? ¿Qué tal si, qué necesito? Él decía, ¿qué tal si reduces un poco toda la enseñanza que tienes, que sé que tienes mucha para dar, y los invitas a comer, van a un partido de fútbol juntos, vayan a las albercas, relaciónate, y cuando te relacionen, van a conocerte y ahí vas a poder mentorear, enseñar. ¿Pero qué encontramos hoy? La institucionalidad de la producción. Por eso me atrevo a decir que la iglesia morirá si no se replantea varias cosas. Mira, hasta hace poco el trabajo pastoral en las iglesias era justamente eso, ¿no?
Una orientación básicamente en lo funcional. ¿Qué respuestas doy? ¿Cómo ayudo a salir de la pobreza? ¿Cómo regaño al que le bajó la novia al otro? ¿Cómo castigo a aquel? Era funcional, la participación del pastor era meramente funcional. El énfasis que se pone frente a una persona de crisis era meramente en qué podemos hacer producción. Pero nunca en cómo podemos estar, cómo podemos ser. Y hay una diferencia entre hacer y entre ser. Una vez leí una historia de un pastor, leyendo un libro, no recuerdo el libro, no recuerdo el pastor, pero era algo de Cristo y la cristología actual, algo así, o la cristología actual. El punto va de que leí un pastor que decía que salió del seminario, pues salió emocionado, y que un hermano de la iglesia se enfermó y lo llevaron al hospital, y él fue a orar por él porque, pues, producción, tienes que ir a orar por ellos, ¿no? Pero cuando llegó, dice que el hermano, a pesar de que tenía varios años en la iglesia, la sorpresa que se llevó es que el hermano le dijo: hermano, Dios no está aquí. Imagínate que un señor anciano que tiene años en la iglesia te diga: aquí no está Dios. Gracias, Gabo, por eso. Dice: el servicio de Dios no se limita al templo. No se limita al templo. En casa, en el trabajo, en donde sea que estemos, tenemos que servir a Dios. Incluso maquillando. ¡Ay, ay, ay! Pero sí, es cierto. Entonces este pastor va y se topa con que el anciano le dice: pastor, Dios no está aquí. Entonces él le llamó mucho la atención y dice que a partir de ahí empezó a ir todos los días. Estaba desahuciado por leucemia, empezó a ir todos los días. Dice que duró yendo como un mes y medio, hasta que el último día que llegó y la cama estaba vacía. Pero la cama estaba vacía y dice que una enfermera se acercó y que la enfermera le dijo: pastor, el hermano fulano de tal falleció, pero en sus últimas palabras, en sus últimos momentos, nos dejó claro que le dijéramos cuando usted viniera: Dios ya está aquí. El anciano pasó a decir: Dios no está aquí, aunque tenía años en la iglesia, llegó al hospital desahuciado por leucemia, y durante un mes y medio diario de la visita del pastor, estando ahí tomando café, porque el pastor decía que llevaba café y platicaban, el anciano antes de morir terminó diciendo: Dios está aquí. Se me eriza la piel por eso. Porque hay una diferencia entre hacer y entre ser. Hay una diferencia entre la relación y la producción. Y si la iglesia hoy no está, por más que haga, no va a lograr nada. Incluso lo funcional en nuestra formación espiritual, usualmente caemos en esa tentación de decir: es que tengo que hacer para que Dios me ame, tengo que hacer para ser más espiritual. Y acá es donde entra el fundamentalismo. Es la tentación de usar técnicas, de usar cositas, de usar herramientas, de usar ciertas cosas para que Dios nos ame. Y somos seducidos por priorizar lo que hacemos antes de priorizar cómo nos relacionamos. En la iglesia, por ejemplo, siempre se priorizan los modos, los métodos, el lenguaje, la vestimenta, la música, porque son efectivos. La adoración, cuánto tiempo cantan, si la gente está poniendo atención, las últimas modas, ¿no? La alabanza, la adoración, el worship. Y en un momento esto ayudó, claro, a modernizar, a darle a un refrescamiento a la iglesia, claro, pero hoy se han convertido en la limitante para la creatividad y para la relación del cuerpo de Cristo. Hoy en la iglesia nos conformamos, ¿no?, a la adoración, a los cultos, que todos son monótonos y muy descontextualizados, la mayoría de ellos. Hoy nos conformamos con la celebración, pero sin sentido de sacrificio. O sea, nos conformamos con la producción, pero sin la relación. Se acaba el culto y cada quien se va a su casa. En la semana ni nos topamos. ¿Eso es acaso la relación de la iglesia? Y acá hay un grave peligro. Porque podemos ser religiosos sin necesidad de tener relación. Ese es el problema de Jonás. Hay riesgo en querer desarrollar el cristianismo como sistema religioso, un sistema estructurado, con normas, con bases, pero sin depender de la relación. Y el cristianismo nunca se trató de producción, el cristianismo se trataba de relación. Y el problema de la iglesia hoy es que tiene una estructura tan metodológica que ya no necesita. Hay cristianos que ya no necesitan a Cristo para vivir. Hay iglesias que ya no necesitan a Dios para vivir, a Jesús para vivir. Hay iglesias que son suficientes por ellas mismas. ¿Por qué? Porque la producción
ha eliminado la relación. Leonard Sweet dice, tiene un libro que se llama Soul Tsunami, o el tsunami del alma, y dice, urge a navegar el tsunami posmoderno con creatividad, reconociendo que las nuevas generaciones buscan experiencias relacionales, no solo dogmas. Lucas Ley siempre dice que si tú logras hacer que tus jóvenes tengan amigos en la iglesia, no importa qué tan aburrido esté, ellos van a ir. ¿Por qué? Porque la relación siempre se prioriza por la producción. Pero en nuestras iglesias nos desinflamos porque armamos cultos tan producidos, pero sin relación. Y entonces se llena un culto producido, pero no hay relación, nadie se conoce. Ahora, esta es una de las cosas, ya voy a empezar a terminar, una de las cosas importantes de esto es que aunque la iglesia tiene una tarea, por supuesto, que es la comunicar el evangelio de Cristo con palabras y con hechos, el problema es que olvidamos que es fundamental ser testigos. Y la palabra testigo en griego significa mártir. Pero hoy, lo misional en la iglesia se redujo a comunicar, poner un texto bonito, no involucrarnos. Ese problema del Astra y todos ellos, ¿no? Que surgen en ciertas plataformas, en ciertos escenarios, por la producción, pero no por la relación. Y acá convertimos el mensaje en una suerte de producto. Es una mera técnica de marketing, ¿no? Dentro de las iglesias. La salvación es un producto comercial. Vienen los pecadores a la iglesia, que son los consumidores, y luego tenemos al predicador o al líder, que es el que distribuye eso. Entonces viene el pecador, consume el producto que es el evangelio y se va. Y se hace un negocio y se acabó. Pero ¿dónde está la relación? Acá no se involucra. Y una iglesia que no se involucra en la sociedad es una iglesia que va a morir. Una iglesia que no mete las manos en la suciedad de la sociedad. No, es una iglesia que va a morir. Una iglesia que no se inmiscuye en los asuntos internos de los individuos que forman parte de la iglesia. Es una iglesia que desaparecerá, que morirá. Porque la iglesia no queremos institucionalidad. No queremos un organismo autónomo. Queremos una relación viva, con errores, fallas, dudas, miedos, pero una relación al final de cuentas. Y mira la frase que tengo acá. Como comunidad cristiana, necesitamos que algo ocurra para que seamos vistos como alternativa de comunidad. Y esto es importante. La iglesia no es vista como una comunidad, como una comunidad alternativa a la sociedad. He observado que en la actualidad aún no somos noticia que acuse a un modelo a seguir por nuestras sociedades, nuestra fragmentación, nuestras enemistades, celos, falta de amor, autoritarismos teológicos, parroquianismos eclesiásticos, intolerancia, absolutismos caprichosos. Esto me parece interesante, este concepto lo voy a desarrollar después. Pornografía eclesiástica. Pornografía eclesiástica, placer religioso sin responsabilidad ni compromiso. Uy, uy, uy. Ese término está brutal. Clericalismo enfermizo, falta de solidaridad comunitaria, descuido de nuestras vidas, niños, jóvenes, ancianos, medio ambiente, comunidad, indiferencia al hermano, al pastor de la otra iglesia, por mencionar algunos puntos, lo que no representa un modelo paradigmático que seduzca a los pueblos y estados a preguntarnos las posibles soluciones a sus problemas. Es utópico pensar en tener poder para cambiar grandes estructuras socioeconómicas y políticas si no nos da el cuero, o sea, si no tenemos la capacidad para hacer un micromodelo de comunidad que funcione de acuerdo a los principios del reino de Dios. Esto termina por destruir todo. Es utópico pensar en poder tener todo para cambiar una estructura si no tenemos la capacidad para tener un micromodelo de comunidad que funcione en ese sentido. ¿Les resuena algo? Miren, para terminar, antropológicamente se sabe que los bebés huérfanos de guerras, en situaciones de guerra, que son abandonados en guerras, bebés,
terminan por morir no por necesariamente la alimentación, sino porque ya no se sienten amados y protegidos. Estos huérfanos se les ha conseguido una suerte de nodriza que amamanta a esos huérfanos de guerra, pero no es la leche lo que los mantiene vivos, sino que ellos terminan por morir por la sensación de inseguridad al saber que no están rodeados del vínculo afectivo materno. Y para terminar, quiero decir lo que decía Agustín en Doctrina Cristiana. Así como los hebreos abandonaron Egipto cargados de oro egipcio, estoy citando a Agustín, así como los hebreos abandonaron Egipto cargados de oro egipcio para posteriormente utilizarlo en la adoración al verdadero Dios, de la misma manera los cristianos podemos encontrar recursos en el pensamiento no cristiano y usarlos para la gloria de Dios y el avance de su reino. Este trabajo busca saquear los tesoros del posmodernismo para la gloria de Dios, sin importar si estos recursos se encuentran en cualquier otra fuente. Citando a Agustín en su Doctrina Cristiana. Toda verdad es de Dios, independientemente donde la encontremos. Si la iglesia hoy no se replantea ciertas cosas, la iglesia de hoy, la institucionalidad de hoy, puede llegar a morir. Porque lo que necesitamos es una fe capaz de transformar la cosmovisión de los individuos. No necesitamos producción, necesitamos relación. ¿Cómo la ven, mis estimados malacois? ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan de esto? En medio del ruido que quiere taparlo todo, hay voces vacías girando sin fondo, pero algo despierta detrás del silencio, como un fuego ardiendo por dentro del pecho. Palabras que chocan contra la oscuridad, preguntas que nadie se anima a mirar, historias que llevan el peso del cielo, verdades eternas sonando de nuevo, y algo se enciende cuando empieza a hablar, como lluvia en la tierra, como un río en el mar. No quiero dormir mientras el mundo se rompe por dentro. Quiero escuchar esa verdad atravesando el viento. Radio Shanghai, como un eco en la noche, como una llama imposible apagar. Radio Shanghai, cuando todo hace ruido, todavía hay voces que dicen
Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.